Hemos llegado nuevamente a nuestra aula, a nuestro colegito. Nos espera esa grandiosa y querida escuela de una amplia casa de tabla, donde ya casi no están cabiendo los alumnos por el profesor Ferreira. Ahora llegó el papirrumba y llegó José Pateplanch. Hay un rumbero por aquí. José Pateplanch. José Pateplanch, siéntese y papirrumba. Que ya tiene su camiseta del carnaval y está discutiendo con un señor que llega que dice que esa camiseta lo va a llevar al infierno, porque hay una sección del infierno de personas que de pronto antes ayer cogieron la Biblia y están hablando de infierno sin saber de estas cosas. Prácticamente y realmente durante la época de Dante Alighieri, el que por primera vez pinta, un escritor italiano, pinta un diablo que ahora sale en los carnavales vestido de rojo, con un trinche metiéndoselo por las nalgas y por las tetas a las mujeres malas y a los hombres malos. Y así por el estilo se crean una cantidad de cosas. Perdón, profesor Ferreira, mi nombre es el Papirrumba. Yo le quiero explicar por qué esta persona habla mucho de infierno. Bueno, Papirrumba, esta persona habla mucho de infierno porque han visto mucha gente que han sido malas, perversas, y entonces andan viendo infiernos por todos lados porque temen de ese infierno y no saben qué es, sencillamente porque lo escucharon en sus cuestiones religiosas. Pero esto tiene una historia. Cuando nació Dante Alighieri, que crea un diablo vestido de rojo con un trinche, una cuestión, en aquellas épocas, empezó a hablarse de que era el mismo que estaba en el paraíso terrenal y que era Satanás, porque Satanás era un opositor, pero que se convierte en diablo por mentiroso. Y de esta manera muchos hombres caen en la mentira porque no saben ni siquiera nada de esto, pero hablan hablando de infierno porque han sido malos, perversos y temen. Lo cierto es que algunos de ellos afirman que se encuentra dentro de la tierra porque han escuchado voces dentro de la tierra, gemidos. Pero ellos no saben que existe dentro de la tierra montañas y ríos, que seguramente esos ríos forman ríos subterráneos y mares, forman bullas y voces, cosas, ruidos que se escuchan, pero tienen que ser con aparatos especiales. El oído humano es un mentiroso el que diga que con el oído humano está escuchando ruidos dentro de la tierra, aquí sin aparato. Por lo tanto, yo les voy a hablar del infierno para que vean ustedes cómo se ha transformado eso y cómo algunas Biblias lo han ido quitándole y otras poniéndole. Es totalmente que no es igual para ninguna. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con ningún dentro de la tierra, allá en las profundidades. En las profundidades de la tierra lo que hay es níquel y hierro y metales preciosos. Pueden haber ríos subterráneos y montañas. Al menos hay un libro que se llama La Tierra Hueca, donde se cree que por los polos norte, en la parte achatada, existe una abertura gigantescas de extremo a extremo por donde pasan naves extrañas y que salen por la Patagonia, allá en lo último de la América, y que esas partes son huecas y que por lo tanto al entrar del norte y salir del sur, posiblemente por eso es que desaparecen los platillos voladores. Son también suposiciones o pueden ser verdad, pero también hay algo que me extraña. Y como profesor, perdone, profesor, yo soy el chirrinche, el que usted dice que me venga a pegar en los huevos del chinche, porque eso es lo que significa chirrinche, un animal muy pequeñito que se le pega a los huevos del chinche. Yo quiero hacer una pregunta, profesor, ya que hemos avanzado bastante en literofilosofía, que usted responda a través de esta materia que usted ha inventado, esa cuestión de que Jesucristo no es Jesucristo. ¿Usted qué dice? Bueno, yo te puedo responder que históricamente existió, porque están los gobiernos que estuvieron en esa época, los emperadores, Tiberio, Augusto,
Toda esta gente, bueno, en realidad en la historia de Roma, por eso le hablé un poquito de la historia de Roma. Siéntate, papi rumba, y ya no te pongas esa camiseta, que vas a ir al infierno con esa camiseta en carnaval, como te digo, el pastorcito, mentiroso. Mira, papi rumba, usted no va al infierno, ni mucho menos allá al hueco último de la tierra, en toda la mitad donde vas a oírse tu grito sencillamente porque tiene una camiseta. Hay gente que ha sido mala, están en los púlpitos, han apuñaleado, atracado, matado a la mamá, etcétera, etcétera. Y ahora con la Biblia ya merecen el cielo. Y entonces un niño que apenas acaba de nacer, pero pertenece a otra cuestión religiosa, entonces ya ese niño se iba para el infierno y él no, porque ahora mismo conoció la palabra de Dios. Bueno, palabra, esa es una pregunta, profesor, que ya usted no responde, para que nos hable del infierno. La segunda, profesor, es cómo entonces, si el rabino de la sinagoga afirma en los libros antiguos de Israel, y por eso esperan un Mesías, que Jesucristo no proviene de la tribu de Judá como nos han enseñado y como afirman la mayoría, el 99% de las religiones protestantes y occidentales. ¿Cómo respondería usted a través de la literofilosofía? Pero bueno, querido estudiante, primero que todo entendamos que existe un Jesús histórico, esto es innegable. Y le dije que el Cristo de la fe, el que ha sido tergiversado por los que le conviene y los que no le conviene. Lo mismo el infierno. El que habla mucho de infierno es porque ha sido demasiado malo, mal marido, mal hijo, mal amigo, tantas cosas, y entonces tienen eso en la conciencia, en el subconsciente, y paran con el infierno a toda hora y con el diablo a toda hora en la boca, cuando debemos tener las cosas de Dios, cambiar nuestra esperanza, nuestro corazón. Yo cuando le pido a Dios, le pido cambia todo lo mío. Lava mi alma con hisopo y transforma mi corazón, llénalo de amor, de paz, de fe, esperanza, mansedumbre, paz, gozo espiritual, sanidad, santidad, sabiduría, y que salgan de mi boca las cosas estas. Pero si estoy todo el día y con la Biblia en la mano y con el diablo en la boca, sal Satanás, huida Satanás, porque hay algo ya enfermizo dentro de mí, un fanatismo que no me deja ni me puede permitir ser un hombre de Dios. Por lo tanto, si él proviene, aquí la cuestión es que si proviene o no proviene la tribu de Judá, sería esto. Para que sea el Mesías esperado y el que dice ya esto transformaría, esta aseveración de ese maestro de Israel, de la sinagoga, quienes llaman a las religiones de Oriente, de Occidente como sinagoga de Satanás. Entre eso caen todas estas religiones, protestantes, catolicismo, etcétera. Nos indica que si no proviene la tribu de Judá, entonces no es el Mesías que ellos esperan. Porque el Mesías que ellos esperan proviene de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, cuando era un solo Israel, estaba el rey David, y sentado teocráticamente en el templo de Salomón, que es diferente al último templo que conoció Jesús, histórico, que fue el que se levantó sobre las paredes de Zorobabel, y que ese último lo edificó, ya como les dije varias veces, lo edificó Herodes, lo hizo más bonito, más amplio, y láminas de oro, que en última instancia Caifás fue el que se robó eso. Por eso no hay que creer tanto en la gente que está en los púlpitos, que es igualito a todo el mundo y a veces peores. Imagínate Caifás, el más incolume, la perfección de resguardar y guardar la palabra sagrada de Dios en la antigüedad, y resulta que esta era por el oro y se mató y se quemó contra la lámina que arrancó de oro del templo último llamado de Jerusalén, cuando Tito lo incendió allá en años 70. Aquí la cuestión es que si él no proviene de la tribu de Judá, y es como dice el maestro rabínico de Israel, que proviene de la tribu de Benjamín, entonces el Jesucristo que nos ha enseñado no es heredero del trono de David, por lo tanto no puede aspirar a ningún reino de Dios, ni tampoco sería el Hijo de Dios que dicen las Escrituras de Isaías y que afirma el Nuevo Testamento. Por lo tanto todo eso se caería. Eso sería si proviene de la tribu de Benjamín, como afirma el rabino en los libros antiguos de Israel. Y si proviene de la tribu de Judá, sí puede ser heredero del reino
de David. Por eso dicen hijos de David. Por lo tanto, aquí hay ya, la Biblia tambalea. Hace poco se acaba de encontrar ya al niño humano que proviene de los simios. Y ya después de millones de años de evolución que se entiende y que se encontró en el África, sus huesos, sus dientes, y se le conoce como paleóntropo, Homo paleóntropo, que proviene después de millones de años del Homo pithecanthropus erectus y el Homo sapiens. Entonces estos homos que se van a encontrar en diferentes partes van dando un espacio de tiempo en que es posible todas las transformaciones de aquellos que se quedaron en la evolución y los que evolucionaron por diferentes cuestiones y medios, y por eso se encuentran en diferentes partes. Por lo tanto, la cuna de la humanidad es el África, y de allá proviene y se encontraron los esqueletos de ese niño que tiene alrededor de 2 millones de años, más de 1000 veces que Adán viejo. Por lo tanto, hay una incógnita aquí, y lo que les puedo decir es que si no proviene de la tribu de Judá, entonces el Mesías que nos ha enseñado no es. El que se le hace esa famosa hosana y ramo de flores, ramo de no sé qué, de domingo de ramos, no sé qué, resurrección, no puede ser el que esperan los judíos. Por eso ellos esperan su Mesías, que tiene que provenir de Israel, pero de la tribu de Judá. Y afirma que viene de la tribu de Benjamín, o al menos que ese maestro se haya equivocado, y en vez de decir, como a veces se equivoca usted, por eso sí, que en vez de decir de la tribu de Judá, dijo de la tribu de Benjamín. Es normal que se equivoque un humano. El que no se puede equivocar, según es Dios. Pero entonces no sería el Jesús que nos están enseñando, pero sí se demuestra científicamente que el proceso evolutivo del simio al hombre, que es el que más se parece al hombre hasta en su forma sexual, el simio y su forma de procrear, la heredó el hombre, y el hombre la tiene, es igual en su pene, en sus cosas y en su vulva, la simia. Por lo tanto, ya hay reconstruido el rostro y la osamenta del niño humano que se encontró en las cuevas de África y que data de más de 2 millones de años. Te la dejo ahí para que no te confundas, y ahora sí te voy a hablar del infierno. No te porque tiene la camiseta del Junior, ya usted va para el infierno, porque tiene una de carnaval, va para el infierno, y el que tiene la corbatica y que tiene la iglesita en la esquina, llámese como se llame, porque no es católico, él no tiene derecho al infierno, aunque haya matado, asesinado y pegarle a la mamá. A mí me hice en un barrio que estuve llamado Los Pinos, que conocí muchas personas queridas y que todavía las guardo en el corazón, como Nicolás, Lorena, el doctor Uruchurto, los Ibarra, los muchachos de Street Pizza en el barrio Los Pinos, y todas esas gentes buenas y amables y muy comprensivas conmigo, que hasta me cuidaban en la madrugada, a las 3 de la mañana estaban conmigo y después se iban. El peligro de los rateros estaba ya en las 3 y las 5, porque todos esos muchachos paraban afuera y eran muchachos valientes y temibles. Por lo tanto, los rateros le tenían miedo. Y así, de esa manera, les puedo responder esa cuestión para poder hablar del infierno. Y un saludo a todos esos grandes amigos del barrio Los Pinos, aquí en Barranquilla, por su amor, su comprensión hacia mí, entre esos Lorena, Samuel, Lucy, Nicolás, la maestra, frente a la cancha, una mujer muy querida, muy hermosa, y que Dios me los guarde y me los bendiga. Voy a hablarles del infierno, y no tengan miedo. Resulta que el infierno proviene de una palabra, no de un diablo pintado por Dante Alighieri, como lo pintó en la antigüedad, los que pintaron la Sistina y pintaron las bóvedas superiores del Vaticano, como Miguel Ángel y toda esa gente, que pintaron que se parece más bien al Chavo del Ocho. El diablo se parece al Chavo del Ocho, con una vaina roja, un trinche y unos cachos y un poco de vaya, un rabo.
Resulta que eso fue una pintura, pero el infierno es una realidad. Y según la traducción de los hebreos y algunas que dan los griegos, pero este es para el que estudia, no es para el que oye y que de pronto ahora es que le gustan los libros de un día para acá y entonces ya hay que se leyó 5 versículos, ya tiene iglesia y entonces ya está hablando de infierno pero no aguanta un análisis estructural de las Sagradas Escrituras, no lo entiende ni siquiera al comienzo. Un análisis estructural de este libro y una ponencia acerca de qué realmente. Pero sin embargo se vuelve multimillonario con un púlpito donde posiblemente sacan más al diablo que lo que entra a Dios. Todo el día paran hablando del diablo. ¡Fuera, Satanás, en el nombre de Jesucristo! ¡Fuera! Por lo tanto, el profesor Ferreira le va a explicar esto para que entiendan, queridos estudiantes, tú Papi Rumba, tú José Pateplanch, que son los nuevos estudiantes. Hay un rumpero por aquí, José Pateplanch, existió en la calle 68 con 25B cerca a mi abuela Dilia Vázquez. Ahí después hubo una funeraria ahí, esto es de funeraria, y esto de cajón, y esto de sepultura, y esto de tumba, donde vamos todos, santos y no santos. Fue lo que se conoció como infierno en el ayer. Israel le llamó en su idioma hebreo Sheol. Y te voy a explicar eso. Resulta, y está claramente comprobado, que había una parte al lado, más allá del Gólgota, donde guindaron al hombre llamado Jesucristo. Había, y a los dos ladrones, Dimas y Gesta, y guindaban a todos los ladrones y todo lo malo lo guindaban ahí, menos este inocente que dicen ya Jesús, pero que posiblemente fue guindado por cuestiones políticas, no por cuestiones de otras cosas que ya tradujeron en otra forma y que le dieron otro contexto. Resulta que esta palabra infierno significa Sheol y tiene relación con la sepultura, con la tumba. Y por eso a los que bajaban de allá de las cruces y bajaban a los que guindaban allá, los echaban en el Sheol donde había azufre y candela día y noche, para que todas las podredumbres de los perros, los gatos y los muertos no se pudrieran y hedieran en toda esa parte sur de Israel y criara virus y criara pandemias y creara muerte y enfermedades. Entonces los que guindaban ahí y lo bajaban, los echaban al Sheol, o sea, al infierno, donde había azufre, basura y candela día y noche, y ahí tenían que tirar al Mesías. Hasta que un ministro llamado José Arimatea, hermano del padre de Joaquín, o sea, era tío abuelo de Jesucristo, lo reclama. Y de esa tumba nos dicen que resucitó, o si no, hubiera quedado allá también en el infierno Jesucristo, y descendió a los infiernos, dice. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos eso en cuenta, podemos decir que esta palabra se encuentra en algunas Biblias, unas veces más que en otras, y en algunas casi nada. Pero, por ejemplo, vamos a mencionar a una conocida como la Torre Amar, y la versión Reina Valera, que nace ya en el 1600 y pico, ya hace poco. Dice ella, la Reina Valera en la versión de 1909, y otras para traducir el término hebreo Sheol y el griego Aidesh, dice en Torres Amar que no es consecuente en la traducción de esta palabra, pues lo traduce a veces con añadidos, es decir, en ortografía se llaman bastardillas. Y estos añadidos se encuentran en Torres Amar, en otras no. Y ella lo traduce a veces con añadiduras, infiernos, o sea, en una forma plural. Y lo menciona 42 veces, sepulcro, 17 veces muerte, 2 veces, y sepultura, mortuorias, profunda, a punto de morir, y abismo, una vez cada una. En la versión de los protestantes, de los evangélicos modernos, en la Reina Valera, que dicen que es el Plus Ultra, lo muestra en el año de 1909 como Sheol,
y se traduce infierno 11 veces. Para Israel era el poco de candela esa, allá donde echaban las podredumbres, y ahí tenían que tirar al Mesías. Entonces, esta palabra, la Reina Valera apenas lo traduce como 11 veces, infierno. Sepulcro 30 veces y sepultura 13 veces. Si quiere, mire su Reina Valera y cuéntelo. La palabra abismo 3 veces. Profundo 4 veces. Huesa o hueso 2 veces. Y fosa o tumba 2 veces. Y hoyo 1 vez. Por lo tanto, nadie escapará al infierno porque es la sepultura que te espera con Biblia y sin Biblia. O al menos que ya tenga la fórmula de una inyección que te haga inmortal y vivas como el conde de Saint-Germain, que dicen que en Francia todavía camina por el ley aquí en Barranquilla y en todas partes del mundo, aparece y desaparece, y que tiene miles y miles y miles de años. El conde de Saint-Germain, pero esto es imaginación y esto es metafísica. Ahora, fíjate la diferencia que hay entre las veces pocas que lo mencionan los que más hablan de infierno y la Torre Hamá, que es una de las Biblias más deformes que hay. Pero hay otras que lo traducen como Aidez, por infierno. Esta traducción sigue en las versiones de Amar, Hecho de San Miguel y Nácar Calonga, otra Biblia que también daba dolor de barriga cuando uno la lee, salvo en Hechos 2:27-31. No obstante, otras versiones actuales son más uniformes en la traducción. Por ejemplo, la versión revisada de Valera en 1960, hace poco, no aquella de 1600 y pico, translitera, o sea que la metieron últimamente, translitera la palabra original como Seol 65 veces y emplea profundo 1 vez, mientras que utiliza Hades siempre que aparece en la escritura griega. O sea, lo sacaron de la escritura griega. Otro tanto, recuerden que esta Biblia, Reina Valera, su traductor Martín Lutero, él pidió el diccionario de latín y el griego para poder traducir del hebreo allá. Del hebreo se fue directamente al latín porque uno de los hombres que estuvieron en el templo de Jerusalén cuando lo incendiaron, él, siendo de los grandes maestros y sacerdotes de Israel, le entregó el Nuevo Testamento a la Iglesia Católica. Vayan cogiendo apuntes, estudiantes, para que no se den de cuento. Que yo le di el nombre cuando dimos esa clase, creo que se llamaba Scott, algo así. Entonces, esta palabra griega también se conoce y ocurre con frecuencia como Genna, que en algunas veces la invierten por infierno 8 veces en la Reina Valera. Esa que apareció en 1909. Fíjate que la Reina Valera la han ido cambiando y metiendo vainas, porque aquella es 1600 y pico cuando nace la imprenta y después la traducción de Martín Lutero, como que no la tenían. Entonces ahora aparece, y ahora los modernos, que han sido más malos, tienen esa psicosis de infierno y a todo el mundo mandan al infierno porque no pertenece a su grupo religioso. Y hablan más en el púlpito de infierno que de Dios y de Satanás. ¡Fuera, Satanás! ¡Huir en el nombre de Jesús! Por lo tanto, se suele transliterar. Transliterar quiere decir que pasar de una forma literaria a otra. Transliterar en la mayoría de las traducciones españolas. Todas estas Biblias traducidas al español ya vienen más deformes. Por lo tanto, con respecto al uso de infierno para traducir estas palabras originales del hebreo y del griego, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Wishain en 1984, volumen 2, página 187, dice Hades. Ya no dice Sheol, ni dice Genna, ni nada de eso, dice Hades. Y corresponde con Seol en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le llamaban al infierno Seol, que era donde había azufre y candela. Por eso lo relaciona con candela, pero no es que ya ninguno pueda demostrar que usted cuando se muere va para el fondo, allá, el núcleo de la tierra, y allá van a verse sus gritos y llantos
No, señor, allá lo que hay es hierro y níquel, que es lo que sostiene y compacta la tierra. Eso está demostrado y es hueca también. Por lo tanto, este Antiguo Testamento lo menciona así. Y por eso fue necesaria la revisión de 1909, conocido como la versión de Valera. Y por eso Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y se llama Reina Valera, pero no es que sea la mejor Biblia que hay. Eso es pasado por pocos hermanos hasta llegar al español. Por lo tanto, la Collier Encyclopedia de Juan Mildred, volumen 12, page 28, al Seol hebreo del Antiguo Testamento y el Hades griego de la Septuaginta y el Nuevo Mundo, puesto que el Seol de los tiempos veterotestamentarios se refería simplemente a la morada de los muertos, sin indicar distinciones morales. ¿Cuál es la morada de los muertos? El Calancala, con Biblia y sin Biblia hasta ahora. Pero el hombre continúa viviendo y ya se encontró el niño. Primer niño humano nació hace 2 millones de años en el África. Y de ahí proviene este hombre que te está hablando y la ciencia moderna. Continuaremos porque aquí van a salir muchos de antropólogos y arqueólogos y por eso les hablo así, para poder entender la Sagrada Escritura de hoy en día. Continuaremos en la próxima con el profesor mejor del mundo, con su materia Literofilosofía y el renegado Robin.